dirigida con un propósito, ¿no? Y es el crecimiento de cada uno de nosotros, o sea, nos capacita, nos prepara para poder enfrentar la vida en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial. La Escritura describe primeramente a los padres, a los mayores, pero también a los jóvenes, refiriéndose justamente a ese desarrollo progresivo y paulatino que se va dando, ¿no? Comenzamos en el conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, nacemos como niños espirituales, vamos desarrollando nuestra fe mediante el conocimiento de las Escrituras, de la palabra, llegamos a ser jóvenes, como menciona aquí, jóvenes espirituales, con vigor, con fuerza, y también nos transformamos en adultos en el conocimiento de la palabra, pero aquí el pasaje y el incentivo de esta noche tiene que ver no solo con el conocimiento, sino con la vivencia de la palabra de Dios, ¿no? Aquellos que permanecen, dice, ¿no?, en las Escrituras. O sea, describe a esta gente porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ellos. Entonces, este crecimiento que se da progresiva, paulatina y sistemáticamente se da a través del conocimiento de la palabra de Dios. Pero les decía que el título es que hice una pregunta: ¿a quién va dirigida la palabra? Y en el Evangelio de Juan, o sea, ya vamos al Evangelio ahora de Juan, encontramos tres expresiones por parte de Jesús a tres grupos de personas a los cuales le dirige la palabra, ¿no? El primer grupo, la palabra va dirigida a los que no creen. Y dice el texto de Juan 5, 37 y 38, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor, ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, y escuche esto, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel en quien Él envió, o sea, al Señor Jesús. O sea, el reclamo que le hace aquí al grupo de personas que no creían en ese momento a Jesús como el Mesías, dice, tienen el problema es que no están aceptando la palabra. ¿Y qué tenía que ver la palabra aquí? Es que la palabra estaba declarando de que el Mesías iba a llegar. Había toda una declaratoria a lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento que reflejaban de que ese momento llegaría. Sin embargo, dice, no están aceptando eso. O sea, aquí hay un reclamo profundo con respecto a que no está siendo la palabra una vivencia en ellos, o sea, no están viviendo la palabra. O sea, tienen un conocimiento, pero no está generando ninguna certeza o importancia en la vida de ellos. Es interesante que el apóstol Pablo refiere que el grupo de judíos remanentes, aquellos que representaban al pueblo de Dios, en su momento, o sea, ya en el Sinaí, cuando comienza en el Éxodo la primera manifestación de la enseñanza o de la declaratoria de la palabra, cuando Dios escribe, dice, con el dedo de Dios la palabra, quedó a cargo de este grupo. Dice Pablo en Romanos 3:2, dice, en primer lugar, a los judíos se les ha confiado la misma palabra de Dios. O sea que desde sus orígenes ellos tenían esto. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Centrémonos un poco en la época. Habían desarrollado una gran estructura de cómo enseñar y transmitir la palabra. Había ciertos ritos, o sea, de cómo debía hacerse las cosas. Tenían una perseverancia en estudiarla, en enseñarla. Existían varias escuelas de teología que tenían hasta un cierto enfrentamiento entre ellos, porque a ver quién conocía más y enseñaba mejor. Pero resulta que era una cuestión muy académica, muy de conocimiento académico, pero Jesús les está reclamando que el problema que están teniendo es que no están viviendo. O sea, tenían una sólida y un celo ortodoxo por la palabra, pero no estaban teniendo una vivencia. O sea,
tenían una práctica muy profunda. Por ejemplo, los niños eran instruidos rigurosamente, magistralmente en la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús los acusa aquí diciéndole que todo eso que están haciendo no sirve de nada porque no están viviendo la palabra. O sea, ellos tenían la palabra muy en la boca y de muy conocimiento hacia afuera, pero adentro no pasaba absolutamente nada. Dicho de otra manera, tenían mucho conocimiento de la palabra, pero poca vivencia. Ellos no conocían verdaderamente lo que era experimentar la palabra de Dios en su vida. Y a esto es a los que Jesús se dirige de una manera bastante fuerte, diciéndole de que eso que tienen como conocimiento no servirá de mucho. O sea, aquí dirigida a estos incrédulos, la palabra en alguna manera no les deja mucha esperanza acerca de que tengan un futuro espiritual promisorio. ¿Por qué? Porque justamente solamente había conocimiento intelectual, pero no había vivencia. Los ojos estaban cegados, no podían ver a Dios, y sus oídos estaban ensordecidos, que no podían oír. Eso es lo que le dice Jesús. Dice, no le han visto ni le han conocido. O sea, ¿a qué se refería? No estaba hablando de algo físico, sino estaba hablando de algo espiritual. Había algo que no habían captado en su esencia. Tenían un amplio conocimiento, tenían una escuela fabulosa, desarrollaban todo teológicamente bien, pero no pasaba absolutamente nada en el corazón. O sea, pese a que tenían un amplio conocimiento, el desconocimiento por el Mesías, por Jesús, porque es de lo que les acusa, dice, pero ustedes no me reconocen a pesar de que Dios, el Padre, es el que me envió. O sea, la ceguera en esos tiempos nos enseña la Escritura que ese estudio de ejercicio mental, solo de conocimiento y no de búsqueda espiritual diligente para Dios, no traía en ellos humillación, no traía en ellos quebrantamiento, no les servía para aclarar sus propias vivencias ni vivir profundamente la vida cristiana. O sea, la Escritura daba testimonio de Jesús como el Mesías, pero ellos no lo estaban viendo. Y por supuesto, hasta el día de hoy vemos una gran parte de esa sociedad que no lo ve ni lo reconoce de esa manera. Ahora, es muy interesante que hay un conocimiento intelectual muy profundo, ¿no? Y a veces nosotros tenemos esa debilidad y podemos caer en eso, ¿no? Conocemos mucho, pero después en la práctica, o sea, en la vivencia. Práctica aquí es vivir. O sea, podemos hablar mucho de fe, pero si no la practicamos, entonces no tiene mucho sentido, porque estamos diciendo algo que en definitiva no está sucediendo en nuestra vida. Esto era verdaderamente delicado y Jesús estaba confrontándolo seriamente acerca de las razones de por qué las cosas no estaban yendo como ellos pensaban que era la mejor manera de estudiar y profundizar las Escrituras. La verdad es que los propósitos de Dios con respecto al conocimiento es que haya un desarrollo, un crecimiento que va hacia mayor relación personal con Dios. Y no simplemente, bueno, sé mucho, pero en realidad no pasa nada dentro de mi propia personalidad. Entonces, a los primeros que Jesús les dirige aquí, la palabra es aquellos que no estaban creyendo. O sea, tenían conocimiento, pero no había aceptación. Como tantas cosas en la vida, ¿no? Creemos muchas cosas, pero después nosotros hay ciertas cosas que decimos, bueno, esto no lo vivo, no lo hago, no lo practico. De la misma manera estaba pasando en este sentido. A lo segundo que le dirige la palabra va dirigida a los que sí creen. Es muy interesante. Primero a los que no creen, ahora a los que sí creen. Y en esta ocasión la palabra va dirigida a través de Juan capítulo 8, dos versículos muy conocidos, el 31 y el 32, que dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre, ¿no? Entonces está dirigido a este grupo. O sea,
aquí los que habían creído tenían un panorama totalmente distinto. ¿Por qué? Porque estaban en el proceso, ¿no? Estaban comenzando en ese conocimiento, pero querían más y querían profundizar y querían llegar a la categoría de discípulos, aquellos que siguen al Maestro en todo tiempo. O sea, aquí el desafío es que deben mantenerse fieles en las enseñanzas de Jesús. O sea, esto era lo que debía cumplirse como condición de avance del desarrollo de aquellos que habían creído. O sea, permanecer en la palabra era la condición fundamental. No tenían simplemente que entender de que el conocimiento era todo, sino que era necesario el desarrollo espiritual mediante la fe que ahora sí se ponía en marcha y se motorizaba. O sea, lo que tiene que permanecer en ello es que existe esa experiencia íntima, personal, o sea, esa vivencia que se da después de el conocer. O sea, cuando leemos la palabra y la palabra salta para nosotros, ¿no? Hay algo que nos moviliza, o sea, y eso es porque ha superado el conocimiento para posicionarse espiritualmente dentro de nosotros. O sea, se trata de conocerla, de familiarizarse, de apegarse a ella, de comerla, de gustarla. Dice Jeremías allí en 15:16, un pasaje muy interesante que seguramente lo han leído más de una vez. Dice Jeremías, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía, dice Jeremías, y tu palabra eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, ¿no? Le producía algo especial, o sea, gozo, alegría, ¿no? Y eso es lo que debe traer la palabra cuando la leemos justamente con ese sentido de que realmente Dios está obrando. Podemos estar en un tiempo de dificultad, podemos estar en un tiempo de tristeza, podemos estar en un tiempo de melancolía, de abatimiento. Sin embargo, la palabra tiene que vivificarnos, tiene que llevarnos otra vez a una experiencia renovada. Y esa es la manera de leerla, y así era como los desafiaba a este segundo grupo. O sea, que tenían que vivir en plenitud. O sea, que el río de Dios de la palabra debía hacer ebullición dentro y producir justamente eso que estaba esperando Dios que sucediera. Al permanecer en la palabra, el seguidor de Cristo alcanza la categoría de discípulo. O sea, va en ese escalonamiento posicionándose. La pregunta es, por supuesto, y es muy conocida y muy bien respondida, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que camina en los pasos de su maestro. Jesús dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió, dice 1 Juan 2:6, ¿no? O sea, eso significa, ¿no? El permanecer es el caminar, el andar con el Señor y vivir en profundidad. Esto traerá más que conocimiento, experiencia espiritual, ¿no? Discernimiento, entendimiento de qué está pasando en nuestra vida en el momento que las cosas están sucediendo. Normalmente cuando suceden cosas buenas, agradables, lindas, como que no hay mucha necesidad de escudriñar en profundidad. Pero qué importante es que cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ese escudriñar, ese bucear, ese meternos en la palabra pueda traer a nosotros el refrigerio, la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros y de que lo que está sucediendo, en alguna manera Dios lo permite, su voluntad será perfecta y Él producirá los cambios que Él considere que deben suceder en nuestra vida. ¿Cuál es la verdad de Dios respecto a nuestra forma de pensar, de vivir, de reírnos, de andar, de relacionarnos con las personas? Porque somos seres relacionales. Entonces, en esa relación
esa experiencia de vida debiera aflorar. O sea, debiera ser algo natural en nosotros, nuestra vivencia como cristianos, experimentando la gracia de Dios en nosotros. La verdad es que las victorias espirituales se dan en los momentos más difíciles, cuando esa palabra que hemos leído viene a nosotros para darnos la certeza y la seguridad de que Dios está allí y de que realmente Él obrará conforme a su voluntad. ¿Cuál es la condición? Una sola condición. Jesús dice: permanecer en mi palabra. O sea, la permanencia para que realmente ese hecho suceda. O sea, en las verdades fundamentales de las Escrituras afloran en nosotros cuando justamente más las necesitamos. Es cuando allí aparece la palabra que nos sostiene, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, recibimos una palabra en el momento de mayor necesidad, de mayor búsqueda, de mayor oportunidad? La centralidad, finalmente Jesús dice que si vivimos y permanecemos en su palabra, sucederá lo siguiente: así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. O sea, y la libertad aquí tiene que ver con la libertad espiritual, con la seguridad, con la certeza, con la confianza de que Dios está con nosotros y que realmente, pase lo que pase, ¿no? Aunque pasemos por agua, por fuego, dice la Escritura, allí nos mantendremos firmes en el Señor. Y al tercer grupo que le dirige la palabra es dirigida también a los discípulos. Este es un momento muy especial. Cuando llegamos a Juan capítulo 14, Jesús le está dirigiendo a un grupo muy selecto y muy especial, con el cual había convivido los últimos 3 años. Y no solo les había transmitido las enseñanzas, sino que les había enseñado lo fundamental, que era el amor de los unos por los otros. Por eso el Señor Jesús le dice de la siguiente manera, allí en Juan 14, versículos 15 y el 21. Dice así Jesús: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y preguntan el 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Aquí hace un ensamble, una simbiosis entre el amor y la palabra. O sea, lo lleva a un escalón más. ¿Vieron lo que les decía? Hay una secuencia que se da desde niños espirituales hasta llegar a esta condición, a la condición ya de un discípulo maduro. Y aquí Jesús le está sobre el final. Usted sabe que cuando le da esta palabra, Jesús está ya próximos al juicio y a la crucifixión. O sea, es antes de la cruz. Y le está haciendo una sola petición. Le dicen: permanezcan en mi palabra, obedezcan mi palabra. ¿Cuál es la condición? Si me aman, dice. Si ustedes verdaderamente me aman como yo los amo a ustedes, dice, entonces permanezcan en mi palabra. Esto nos trae al recuerdo de cuántos grandes hombres de Dios fueron martirizados en la historia y mantuvieron firme su convicción porque amaban a Dios y porque estaban seguros de la palabra que habían obtenido y creído. Y eso es lo central y lo fundamental. O sea, esta expresión los condicionaba a sus discípulos. Si ustedes me aman, deben obedecerme, deben permanecer en mi palabra, en mis mandamientos. O sea, el gran secreto aquí. Usa Jesús una palabra, la palabra aquí es guardar. ¿Qué significa guardar los mandamientos? En nuestro lenguaje o en nuestro estilo de vida social, para nosotros el concepto de guardar es tener algún lugar secreto, más o menos escondido, donde uno toma algo de valor importante y lo guarda, y lo sella y lo tapa, y allí está, y allí permanece secretamente guardado, ¿no? O sea,
nuestros abuelos, ahora ya eso no se usa más, pero nuestros abuelos decían que los ahorros había que guardarlos debajo del colchón y no tocarlos, ¿no? O sea, iba a un lugar y allí estaba guardado y escondido. Ese es el concepto nuestro. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico? El concepto bíblico es totalmente diferente. La palabra guardar tiene dos sentidos. La primera es el guardar con conocimiento y guardar con obediencia de corazón. Y la otra expresión es solamente conocimiento, pero nada más que eso. Les llevo a un ejemplo bíblico. Recordarán el joven rico que se presenta a Jesús, ¿no? Dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Entonces le dice Jesús, bien, ¿has guardado los mandamientos? ¿Has guardado los mandamientos? Y el joven, ¿qué le dice? Sí, los he guardado desde mi juventud. La palabra es exactamente igual. Es el guardar de Jesús y el guardar del joven. Pero el secreto es el siguiente. Jesús le está preguntando, en realidad le está diciendo, ¿has guardado y obedecido los mandamientos? ¿Los has vivido? ¿Los has cumplido? A lo que el joven responde, sí, yo he guardado, los conozco, pero no hizo absolutamente nada, ¿no? Y entonces viene la sentencia. Jesús le dice, bueno, entonces va y vende todo lo que tienes y vas a ver qué felicidad. Y dice que se fue muy triste. Claro, ¿por qué? ¿Por qué se habría ido muy triste? Bueno, la razón es que el guardar que le planteaba Jesús no era el guardar que él entendía que debía hacer. Dice, yo tengo un amplio conocimiento, sí, pero no tengo aplicación, vivencia. Y a eso es lo que se refería. O sea, ese doble sentido respecto a, ¿qué es lo que está guardando? Y Jesús nos manda a guardar, nos manda a obedecer, nos manda a permanecer, nos manda a que vivamos la palabra. Recién creo que Tony cuando terminaba la oración decía la palabra viva. Eso es la palabra viva. O sea, es la palabra que se vive, es la palabra que realmente cuando la leemos hace algo en nosotros. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestras vidas hemos leído distintos textos? Y algunas veces los hemos leído y no han tenido un gran impacto en nosotros. Pero por ser palabra viva, en otro momento lo hemos leído y ha tenido un impacto en nuestra vida, ¿no? La famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, depende de la situación y del momento en que te encuentres, es el impacto que produce, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque puede ser una frase muy linda y es muy hermosa la frase, pero vivirla tiene que ver con el momento, ¿no? Con la situación. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra viva y eficaz es que va produciendo en nosotros ese andar, ese caminar, ese guardar. Cuando Jesús dice, ¿estás guardando mi palabra? Te está preguntando si lo amás, si estás obedeciendo, si estás cumpliendo, si estás permaneciendo en la palabra. A eso se refiere el maestro. Así que estos son los tres grupos, tengo que concluir. Estos son los tres grupos, ¿no? Los primeros, los que no creen, a los cuales Jesús es terminante. Le dice, está muy interesante lo que ustedes conocen, dice, es muy bueno todas las escuelas que ustedes tienen, está todo bárbaro, pero dice, no me conocen a mí. Y lo que ustedes están enseñando, ahí dice que yo soy el Mesías. Punto. Segundo grupo, a los que sí creen. Estos están en ese proceso, como les decía, ¿no? Han sido niños espirituales que van en desarrollo para alcanzar el potencial del discipulado. A estos Jesús los manda a permanecer. Y el tercer grupo tiene que ver con los que ya somos discípulos, los que ya hemos crecido en el conocimiento de la palabra. Jesús aquí dice, ¿ustedes me aman? Si me aman, entonces tienen que obedecer y guardar mis mandamientos. Y este guardar tiene que ver con vivirlo.
realmente con obedecerlo y no como lo ha hecho el joven rico, ¿no? La palabra recibida y guardada trae consigo a Dios mismo a nuestra vivencia. O sea, es lo que nos inspira. Su presencia nos mantiene vivo, nos consuela, nos asiste, nos hace pasar por momentos especiales de refrigerio en nuestra vida espiritual. O sea, cuando verdaderamente la palabra de Dios es nuestra guía, cuando la palabra de Dios nos habla, va dirigida directamente a nosotros, es entonces cuando nuestra experiencia cada día se hace más especial. Y llegamos al punto como llegó Jeremías, ¿no? Dice, yo comí tus palabras y realmente me produjeron un gozo y una alegría. Pregunta mi hermano, ¿está produciendo gozo y alegría la palabra cada mañana cuando la lees? ¿Estamos obedeciendo? ¿Le estamos amando? Eso es lo que espera el Señor. Y entonces dice, los resultados serán los especiales. Que Dios nos bendiga en esta noche. Padre Celestial, te doy infinitas gracias por el privilegio que hemos tenido en esta hora de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque te hemos adorado cantando. Señor, hemos orado para tener comunión plena contigo. Y también, Señor, hemos abierto tu palabra. Qué bueno es que tu palabra, con tanta simpleza, seguridad y certeza, nos enseña la necesidad de guardar, de vivir la palabra en plenitud. Señor, qué bueno es que tú nos invites que así como tú nos amas, nosotros te amemos y de esa manera obedezcamos su palabra, seamos fieles a tus mandamientos. Te alabamos, Señor, por esta hora, pedimos tu bendición para este tiempo también de oración que habremos de mantener ahora. En tu nombre, Jesús, pedimos estas cosas. Amén y amén.